Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno, ahí voy a empezar a compartir pantalla y vemos si esperamos un minutito más. ¿Me ven ahí? Sí, perfecto. Sí, bueno, ¿quieren que vamos largando? Sí, André, empezá. Bueno, deme un segundito. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de nuevo, estoy yo de nuevo para hablarles de diarrea y constipación, pero vamos a hacer hincapié en el manejo en el paciente hospitalizado. No vamos a hablar respecto a estudios de diarrea crónica y constipación funcional, según lo que tengo entendido, eso lo van a ver después en paciente en consultorio. Antes que nada, para empezar, les traje esta revisión sistemática y metaanálisis que salió el año pasado solamente para demostrarles que tanto constipación y diarrea son, digamos, entidades muy frecuentes que se pueden presentar tanto en el paciente internado en unidades cerradas como en el piso interno, en el piso común. Y acá tenemos estudios que hablan de la prevalencia en distintos estudios observacionales. Esta es una tablita que habla de constipación, que fíjense que si bien la definición de constipación es variable en los distintos estudios, es un gran porcentaje de pacientes se puede presentar y es variable, va desde un 20% a un 83%. Y pasa algo parecido con diarrea, en un porcentaje menor y va en reportes desde un 3% hasta un 78%. O sea que son situaciones muy frecuentes y que en estos pacientes internados siempre tenemos que estudiar o por lo menos tratar. Vamos a empezar con diarrea y como es para paciente hospitalizado vamos a hablar sobre todo de diarrea por Clostridium. A modo de definición, sabemos que la diarrea es el aumento de la frecuencia de las deposiciones en relación al hábito evacuatorio basal del paciente. Si arbitrariamente le queremos poner un número, son más de 3 deposiciones por día, asociadas a la disminución de la consistencia o aumento del peso de las deposiciones, considerando un valor normal menor a 200 miligramos por día. De acuerdo al tiempo de evolución, la podemos clasificar en diarrea aguda, persistente o crónica, siendo diarrea aguda aquella que dura hasta 14 días, persistente de 14 a 28 días y crónica cuando supera las 4 semanas de duración. También hablamos de disentería cuando en la materia fecal hay presencia de sangre o moco. Y también podemos hablar de una diarrea orgánico-funcional, siendo orgánica aquella que tiene alguna alteración objetiva, como por ejemplo sangre o moco en la materia fecal, alguna lesión en la colonoscopía o en una imagen. La escala de Bristol es la escala que nosotros utilizamos para clasificar las deposiciones según la consistencia y la forma. Tenemos 7 tipos, tipo 6 y tipo 7 son aquellas consideradas como diarrea, que son aquellas heces con fragmentos blandos y esponjosos, y las tipo 7 que son completamente líquidas, y podemos considerar deposiciones normales tipo 3, 4 y 5, y en algunos autores tipo 5 también la consideran como diarrea. Entonces, ante cualquier paciente con diarrea, sea un paciente ambulatorio, sea un paciente internado, lo primero es clasificarla según su gravedad en diarrea leve, moderada o severa, de acuerdo al número de deposiciones, de acuerdo a los síntomas gastrointestinales acompañantes y a los síntomas sistémicos. Y el segundo paso es tratar de dilucidar si estamos ante una diarrea inflamatoria o no inflamatoria, según el número de leucocitos en materia fecal. Habitualmente las diarreas inflamatorias van acompañadas de síntomas sistémicos como fiebre, tenesmo y diarrea sanguinolenta, y a su vez las inflamatorias las podemos clasificar en infecciosas, las cuales tenemos las bacterianas, siendo las causas más comunes Salmonella, Shigella, E. coli, Yersinia y Campylobacter, y las parasitarias como entamoeba histolytica y la estrongiloidosis. Y causas no infecciosas, tenemos un brote de enfermedad inflamatoria intestinal, colitis de todo tipo, actínica, isquémica e incluso una diverticulitis aguda. Y las causas no inflamatorias son varias, los fármacos, por ejemplo, citostáticos y bueno, obviamente los laxantes, algunas parasitosis como giardiasis, virus como rotavirus, enterovirus, que son los más frecuentes, un brote de colon irritable, predominio de diarrea, una intoxicación o alergia alimentaria y la diarrea por rebosamiento. Las que están marcadas en negrita son las causas más frecuentes y lo que tiene de bueno es que
hasta 70% de los casos se autolimitan. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en pacientes hospitalizados? Primero y principal, si tienen algún grado de inmunocompromiso, sobre todo si son pacientes trasplantados, oncológicos que están recibiendo quimioterapia, o si tienen alguna medicación crónica como corticoides, inmunosupresores o biológicos, porque en ellos siempre tenemos que considerar como primer causa los gérmenes oportunistas, CMV, herpes simple, algunos hongos como Cryptosporidium, histoplasma. Tenemos que considerar el consumo de fármacos, ya sea previo a la internación o durante la internación, sobre todo los antibióticos, y el uso de medicaciones crónicas como metformina y colchicina, el antecedente de trasplante de órgano sólido, y si los pacientes han tenido internación previa o se trata de pacientes institucionalizados, porque en ellos vamos a pensar como primera causa el Clostridium. Hay distintos puntos también que tenemos que tener en cuenta para ver si se trata de una enfermedad grave, y fíjense que el hecho de que el paciente esté hospitalizado ya nos tiene que hacer pensar en una enfermedad grave, también en pacientes ancianos y si el paciente es inmunocomprometido, como lo venimos diciendo anteriormente. Dentro de los estudios complementarios, a grandes rasgos, un laboratorio completo siempre lo vamos a necesitar. Básicamente un hemograma para ver si hay anemia, si hay glóbulos blancos altos y la eritrosedimentación si está elevado o no. Glucemia, función renal y ionograma, y siempre en los pacientes que están febriles tenemos que hemocultivar. Leucocitos en materia fecal, como ya dijimos, para diferenciar si es inflamatoria o no inflamatoria. La toxina para Clostridium, que la vamos a hacer en la mayoría de los pacientes hospitalizados con diarrea acuosa. Y el cultivo y el parasitológico lo vamos a hacer en estos tres casos: cuando hay diarrea inflamatoria o disentería, si el paciente está inmunocomprometido, y en pacientes con enfermedad inflamatoria de base, también para discernir si es un brote de su enfermedad de base o si hay una infección sobreagregada. Y las imágenes no siempre son de rutina, solamente la vamos a hacer en el caso de que haya signos o síntomas de alarma o el paciente esté inestable, y en ellos es de elección la tomografía. Respecto a las indicaciones de colonoscopía, la vamos a hacer en estas 5 situaciones: cuando querramos hacer un diagnóstico diferencial entre enfermedad inflamatoria y diarrea infecciosa. Y hay que tener en cuenta que muchas veces este diagnóstico no es posible realizarlo, porque a veces en la colon no vemos úlceras que son por causas infecciosas, e incluso la biopsia nos puede dar criptitis y abscesos crípticos por diarreas infecciosas también. Cuando querramos descartar diarrea por Clostridium difficile, en pacientes inmunocomprometidos que no responden al tratamiento inicial, y esto es para tomar biopsia para CMV sobre todo. Cuando sospechemos colitis actínica e isquémica, y cuando tengamos un diagnóstico de diarrea crónica que no tengamos la causa aún definida. Respecto al tratamiento y esto es en modo general, siempre reponer volemia y rotar una dieta líquida astringente según la tolerancia del paciente. Y respecto a los medicamentos, podemos usar bismuto o loperamida. La crema de bismuto es lo que usamos más frecuentemente, a una dosis de 2 cucharadas cada 6, o podemos indicar una cucharada después de cada deposición líquida hasta que desaparezca la diarrea. Y la loperamida, que no la usamos siempre, sobre todo está indicada en diarreas secretorias, pero la podemos usar en diarreas infecciosas cuando ya tenemos indicado el tratamiento antibiótico. Y es una dosis de 2 miligramos después de cada deposición, máximo 8 comprimidos por día. Respecto al uso de antibióticos, están estas 3 indicaciones fundamentales, que son la diarrea inflamatoria infecciosa con el aislamiento. Diarrea severa lo podemos indicar como terapia empírica, de elección ciprofloxacina asociado o no a metronidazol. Y en inmunosuprimidos siempre tenemos que considerar según el estado general y el grado de inmunosupresión, también como terapia empírica. Entonces, en el paciente internado, las causas de diarrea pueden ser varias, pero la más importante y la única que no se debe pasar por alto es la colitis pseudomembranosa, que vamos a hablar a continuación. Para hablar de colitis pseudomembranosa, yo me basé en esta guía, que son las recomendaciones intersociedades para diagnóstico, tratamiento y prevención de infecciones por clostridioides. Salió este año y abarca, digamos, 4 sociedades, que son la Sociedad Argentina de Infecto, la de Gastro, la de Bacteriomicología y Parasitología Clínica, y la Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones. A modo de introducción, bueno, dice que el Clostridium constituye una de las principales causas de infecciones asociadas al cuidado de la salud, y puede ocasionar cuadros que van desde una diarrea muy leve hasta complicaciones graves como ilio, megacolon tóxico, perforación e incluso shock séptico, y en los internados alcanza una mortalidad global que llega al 9%. La infección por Clostridium adquirida en la comunidad también aumentó su frecuencia en los últimos años, y se ha visto que hay mayores casos en comunidad, sobre todo en jóvenes sin comorbilidades e incluso en embarazadas.
Bueno, el Clostridium sabemos que es un bacilo gram positivo anaerobio, que tiene la capacidad de hacer esporas, y tenemos que saber también que hasta la mitad de los pacientes hospitalizados están colonizados, por lo tanto, no siempre un cultivo positivo nos va a indicar enfermedad. El Clostridium tiene una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa, que es la que va a producir dos toxinas, una es la enterotoxina o tipo A y una citotoxina o tipo B, y ambas son las que van a generar apoptosis a nivel de los enterocitos y aumento de la permeabilidad intestinal epitelial, con aumento de factor de necrosis tumoral, interleuquinas y un aflujo masivo de neutrófilos, y eso es lo que van a formar las consecuentes pseudomembranas con la posterior diarrea. Lo que siempre hay que recordar es que esto se produce en un contexto de toma de antibióticos que previamente ya existe un desbalance en la flora intestinal habitual. Entonces, la guía nos habla de unas definiciones que tenemos que tener presentes siempre. Como dijimos anteriormente, la infección por Clostridium tiene que asociar ambos, la clínica y el laboratorio. Dijimos que una muestra aislada de materia fecal con toxina positiva no nos va a dar enfermedad si el paciente no tiene síntomas. Entonces tiene que tener siempre síntomas, que usualmente es diarrea, 3 o más deposiciones con heces líquidas. No son heces ni blandas ni desarmadas, sino líquidas, al menos 24 horas, con una prueba de materia fecal positiva, ya sea para cepas toxigénicas o la presencia de toxinas o el hallazgo de pseudomembranas en la colonoscopia. Y hay que tener presente que un porcentaje muy pequeño, que es menor al 1%, se puede manifestar como hilio paralítico con distensión colónica sin diarrea, y es en estos casos donde el diagnóstico es mucho más difícil. Una segunda definición, que es la infección por Clostridium recurrente, aquella nueva infección dentro de las 8 semanas posteriores al inicio del episodio previo, y es refractaria aquella que no responde al tratamiento convencional. También define como respuesta terapéutica, una vez instaurado el antibiótico, como disminución del número de deposiciones diarias, a menos 3 deposiciones por 2 días consecutivos, o mejoría de la consistencia asociado a mejoría en los parámetros clínicos de laboratorio y o de imágenes en las primeras 48-72 horas de iniciado el tratamiento, y define cura sostenida cuando no hay recurrencia hasta las 12 semanas de vigilancia. También hay que ver cuál es el caso que tengamos según el sitio de adquisición. Entonces define 3 escenarios: un caso hospitalario, que serían los que estamos estudiando ahora, un inicio de la comunidad asociado al ámbito sanitario, o un caso comunitario, que lo podemos ver en esta línea de tiempo, siendo, por ejemplo, si el paciente se interna, si aparece el caso de infección dentro de las 72 horas, lo vamos a considerar como una diarrea de inicio comunitario, y a partir de las 72 horas hasta el alta, recién ahí es considerado una diarrea por Clostridium intrahospitalaria. Posterior al alta y hasta las 4 semanas es una diarrea de inicio comunitario asociado al ámbito sanitario, y posterior a las 4 semanas una diarrea nuevamente de inicio comunitario. Esto ha cambiado en el último tiempo porque las guías viejas hablan de que desde el alta hasta las 10 semanas posteriores eran casos de diarreas indeterminadas, pero ahora se ha modificado hasta que estas 4 semanas posteriores al alta son asociadas al ámbito sanitario. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes en estas 4 semanas también se reinternan. Respecto a los factores de riesgo, la guía divide factores de riesgo para enfermedad, recurrencia y mortalidad, siendo factores de riesgo para enfermedad la edad mayor a 65 años, la duración de la internación, la exposición a antibióticos, la quimio y la manipulación del tracto gastrointestinal. Y aclara que los antibióticos, digamos, tenemos que saber que una sola toma de cualquier antibiótico ya puede causar la enfermedad. Se presenta con cualquier antibiótico, incluso con metronidazol y vancomicina, que se utilizan para tratamiento, pero más frecuentemente lo vemos relacionado a amoxiclavulánicos, cefalosporinas, clindamicina y quinolonas. Y también hay factores de riesgo para recurrencia, que nombra la edad, la exposición a antibióticos nuevamente, el tipo de cepa y los IVP. Respecto al uso de IVP, la evidencia es muy controvertida. Incluso hubo un comunicado de la FDA que decía que como medida preventiva había que suspender el IVP en todos los pacientes que hayan tenido infección por Clostridium, pero después esto se sacó porque en realidad todos los estudios que hablaban de esto eran estudios observacionales. Entonces, más un confundidor epidemiológico, porque mucha gente toma protectores gástricos y no estaría actualmente recomendado suspender los IVP como medida para evitar una recurrencia. Y también habla de factores de riesgo para el desarrollo de formas graves, como la edad y cualquier comorbilidad, como diabetes, neoplasia, alcoholismo, hepatopatía crónica, inmunocompromiso, enfermedad inflamatoria intestinal. En Argentina no hay datos respecto a incidencia y prevalencia. Lo único que encontré es que hay 2 trabajos que evaluaron la prevalencia del Clostridium en muestras de materia fecal,
que indicaron una positividad muy variable de 6.5 a 38.5%, y hay un solo estudio retrospectivo que hizo la red de bacteriología del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que diagnosticaron infección en 20.9% de las muestras enviadas por sospecha, calculando una incidencia global de 26.5 por cada 10.000 admisiones. Y de todas estas, solo el 4.9% eran casos que correspondían a pacientes de la comunidad, o sea que la gran mayoría son pacientes hospitalizados. El diagnóstico, tenemos que tener en cuenta estos 3 puntos. Primero, a quienes le vamos a hacer una muestra de materia fecal para ver si tiene Clostridium, a todo aquel paciente que tenga diarrea aguda, más factores de riesgo y que no pueda ser justificado por otra causa. En el internado, a todos le tendríamos que pedir, y en aquellos pacientes con hilio paralítico y megacolon tóxico. La muestra tiene que ser heces líquidas, y el hisopado rectal solamente va a estar indicado en aquellos pacientes que tengan hilio, que estén con catarsis negativa. Y también sugiere que no hay que repetir la prueba durante el mismo episodio ante un resultado negativo. Quiere decir que si hacemos una muestra nos da negativo, no hace falta repetir una toxina ni a las 48 ni a las 72 horas. Hay que por lo menos esperar una semana para repetir una nueva muestra. Entonces, el algoritmo básicamente es el siguiente. Se toma una muestra de materia fecal y se detecta por enzima inmunoanálisis la presencia de la enzima, de la glutamato deshidrogenasa y de ambas toxinas. Si ambas son positivos, se confirma el diagnóstico; si ambas son negativas, se descarta. Y el tema está en si la enzima da positivo y las toxinas son negativas, y si hay persistencia de síntomas, hay que hacer estudios un poquito más específicos, como el cultivo toxigénico o las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Esta es la guía de la AGA del año, en realidad es más vieja, del año 2013, actualmente la están actualizando, que lo único que les quiero mostrar, de acuerdo a los distintos diagnósticos que tenemos, cuál es el grado de sensibilidad y especificidad de cada uno. Por ejemplo, la detección de la enzima tiene una muy buena sensibilidad alta, pero baja especificidad, mientras que las toxinas tienen baja sensibilidad y alta especificidad. O sea que juntando ambos tenemos un buen predictor diagnóstico. ¿A qué pacientes con sospecha de Clostridium le vamos a indicar colonoscopía? Aquellos que tengan sospecha clínica, alta sospecha clínica, y el test de laboratorio haya dado negativo. Aquellos pacientes que tengan falla terapéutica, cuando hay sospecha con presentación atípica, por ejemplo, si hay hilio o abdomen agudo, pero tenemos que tener en cuenta siempre que las contraindicaciones para una colonoscopía es si hay colitis grave o megacolon. ¿Cómo hace si el paciente tiene hilio? ¿Cómo hace para hacerle el diagnóstico? No sé, ¿alguien me quiere preguntar algo? ¿No? ¿Sigo? Bueno. Estas son algunas imágenes que vemos algunas de las imágenes que vemos en la colonoscopía, que son estas plaquitas blancas, ¿sí? Que son las pseudomembranas, que lo que tienen de característico es que no se desprenden al lavado, o sea, uno las puede lavar y no salen directamente. Solamente para sacar biopsias hay que tomarlo con una pinza. Pueden estar en todo el trayecto del intestino, pero muchas veces están solo en el lado derecho, por lo que la colonoscopía es la indicación y no una rectoscopía, porque si tenemos un colon izquierdo normal, no descarta que sea una colitis pseudomembranosa. Bien, vamos a clasificar también a la colitis según la gravedad, en leve, moderada, grave o complicada, siendo leve moderada aquella que tiene diarrea como único síntoma, grave cuando hay 2 o más de los siguientes: fiebre mayor a 38, dolor y o distensión abdominal, más de 15.000 blancos, una función renal alterada con una creatina mayor a 1.5, menos de 3 de albúmina y más de 2.2 de láctico sérico. Y vamos a considerar una infección complicada cuando ya hay hilo, hipotensión, shock séptico, hay evidencia de perforación colónica en las imágenes, megacolon tóxico, deterioro del sensor y falla de órgano. También hay criterios imaginológicos para hablar de gravedad, sobre todo cuando tenemos una distensión colónica de más de 6 centímetros a nivel del colon transverso. Entonces, respecto al tratamiento, la guía habla de un montón va respondiendo preguntas. Es bastante extenso esta parte, entonces vamos a hablar de lo más importante. Primero y principal, ¿cuál es el tratamiento antibiótico recomendado para el primer episodio de infección por Clostridium documentado? De elección es la vancomicina, ¿sí? Vía oral a una dosis de 125 miligramos cada 6 horas por 10 días. Esto es evidencia 1A. El metronidazol se puede utilizar solamente en aquellos casos que sean leve moderados, que no en aquellos escenarios donde sea difícil el acceso a la vancomicina. Y hay que recordar también que el metronidazol está contraindicado en el embarazo y en la lactancia. Y si no se puede hacer el tratamiento oral, por ejemplo, si es un paciente que está ileado,
se puede utilizar el metronidazol parenteral y la vancomicina intracolónica por enemas o por sonda nasogástrica. La segunda pregunta es cuál es el tratamiento indicado en la infección por Clostridium complicada. Siempre es la asociación de la vancomicina y el metronidazol. Vancomicina 500 cada 6, máxima dosis por vía oral, con metronidazol parenteral 500 cada 8. Y lo mismo de recién, en caso de hilio o intolerancia oral, se asocia la vancomicina por sonda nasogástrica y los enemas de retención. El tratamiento de las recurrencias va a depender si se trata de una primera recurrencia o tiene múltiples recurrencias. Si es la primera recurrencia, si el primer tratamiento se hizo con metronidazol, hay que utilizar vancomicina. Y si el primer tratamiento se hizo con vancomicina, hay que usar vancomicina con estrategia tapering o descenso, que vamos a ver más adelante. También se puede utilizar el metronidazol o vancomicina, las dosis que hablamos recién, 500 cada 3 veces por día, o la vanco 504 veces por día por 10 días. Y si son múltiples recurrencias, se pueden hacer pulsos de vancomicina por vía oral, o el tapering, que es lo que recomienda la guía como mejor opción, que es hacer 6 semanas de vancomicina, iniciando 125 cada 6 vía oral por 14 días, y semanalmente ir reduciendo la dosis cada 12, cada 24 días de por medio, hasta completar las 6 semanas totales. Eso sería el tapering o descenso paulatino. Después, ¿qué drogas se emplean para modificar el tratamiento ante una falta de respuesta clínica? Acá solamente les quiero decir que como opción está el uso de tigeclicina por vía endovenosa. Yo creo que nunca la vi usar en el hospital, no sé si actualmente los infectólogos la usan, pero es lo que recomienda esta guía. Y las medidas adicionales de tratamiento recomendadas son varias. Tenemos que suspender todos los antibióticos en la medida de lo posible, esto es evidencia 2A. Respecto a los probióticos, la inmunoterapia, las resinas de intercambio aniónico y los agentes antiperistálticos y opiáceos no están indicados y de hecho deben evitarse. Y las sales de bismuto y sales biliares se pueden utilizar complementando el tratamiento antibiótico para mejorar sobre todo la diarrea. Después, hay unos ciertos casos puntuales en que hay que evaluar quirúrgicamente al paciente, y es siempre que tengamos una infección por Clostridium grave o complicada con uno más de los siguientes signos: inestabilidad hemodinámica, cambios en el estado mental, sepsis clínica con falla orgánica, datos de laboratorio como un láctico mayor a 45 o blancos mayor a 50.000, falla en el tratamiento médico, el uso de vasopresores y evidencias de isquemia en la colonoscopia. En sí, la cirugía de elección es una colectomía subtotal con anastomosis iliorectal, pero hay estudios que hablan de que se puede hacer una ileostomía y a través de la ileostomía, primero un lavado con polietilenglicol anterógrado y segundo, hacer una colocación de vancomicina intracolónica también por enemas, por la ileostomía, digamos. Y por último vamos a hablar de lo que es el trasplante de microbiota fecal, que en realidad es bastante extenso, quizás es lo más amplio de la guía. Solamente les voy a nombrar cuáles son las indicaciones del trasplante, que son cuando hay una infección por Clostridium recurrente, o sea, hay más de 2 recurrencias, esto es evidencia 1A, y cuando es refractaria al tratamiento, esto es evidencia 2B. Lo único que aclara la guía sí que hay que tener en cuenta que esto está contraindicado en pacientes, digamos, inmunosuprimidos, o de hecho lo contraindica en pacientes con trasplante de órgano sólido porque podemos aumentar las complicaciones. Bueno, eso respecto a diarrea. No sé si alguien me quiere preguntar algo hasta ahora, no sé si es lo que pensaban que íbamos a hablar, si se esperaban algún otro tema. ¿Nadie me quiere preguntar nada? ¿Seguimos nomás? Bueno. Vamos a pasar a la constipación. Bueno, como sabemos, se define como la dificultad o la escasa frecuencia de las deposiciones, a menudo acompañado por esfuerzo excesivo durante la defecación o sensación de evacuación incompleta. La gran mayoría de las veces, sobre todo en los pacientes internados, esta constipación es de causa multifactorial. Recordemos que son muchas veces pacientes inmovilizados, que han tenido alguna cirugía o alguna intervención, y a su vez cambia, digamos, la alimentación. Y lo que tiene de bueno es que ocurre durante un periodo limitado en el tiempo y no suele ser un problema grave cuando hay constipación en los internados. También es importante saber que hay una prevalencia, que es bastante importante, de constipación crónicas en adultos, que está alrededor del 14% y según algunos guías alcanza hasta el 40%. O sea que puede ser un problema que ya el paciente tenga previo a la internación. Esto les dejo nada más para recordar que hay definiciones, que hay criterios de Roma 4 para la definición de constipación funcional, que no vendría al caso ahora, solamente para que los tengan presentes.
Y como dijimos en diarrea, en la escala de Bristol, vamos a considerar la escala de Bristol para constipación en aquellos S tipo 1 y tipo 2, y según algunos autores, la tipo 3 también la podemos considerar como constipación. Respecto a las causas, básicamente tenemos dos grandes grupos de constipación, las causas primarias, funcionales o idiopáticas, que la gran mayoría de estos pacientes se estudian por ambulatorio. Solamente saber que la mitad de los pacientes van a tener un tránsito colónico normal, un tercio de los pacientes van a tener un problema de obstrucción al tracto de salida, que es lo que se llama una disinergia defecatoria, y un menor porcentaje, 20%, van a tener realmente la inercia colónica o tránsito colónico lento, que muchos de estos pacientes van a cirugía, incluso van a colectomía total, y en estas piezas quirúrgicas se ha visto que hay disminución de las células intersticiales de Cajal, lo que produce una alteración miopática, digamos, idiopática de la pared del intestino. Y las causas secundarias, que son las que vamos a tener durante una hospitalización, podemos dividir en causas extrínsecas, estructurales del tubo digestivo, sistémicas y fundamentalmente las drogas o los fármacos que utilizamos. Esta es una listita de las causas, si bien son de constipación crónica, sirven también para la internación. Tenemos como causas, como nombramos recién, estructurales del tubo digestivo, como neoplasias, estenosis intestinales, puede ser por posquirúrgica o una estenosis por enfermedad inflamatoria intestinal, una úlcera rectal idiopática, rectocele, enterocele, etc. Causas endocrino-metabólicas, que creo que van a ser las más frecuentes en la internación, por ejemplo, diabetes, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica y cualquier trastorno, digamos, laboratorio, hipercalcemia, hipermagnesemia, hipocalemia también. Causas neurológicas, principalmente la ACV, causas psiquiátricas y miopáticas. Y también tenemos la gran lista de drogas que pueden causar o empeorar la constipación, que si se pueden fijar son drogas de uso muy frecuente, antiepilépticos, antiparkinsonianos, antidepresivos, antiácidos como los que contienen aluminio, IBP, dentro del sistema circulatorio antihipertensivos como beta bloqueantes, antagonistas cálcicos, los antiarrítmicos, diuréticos, o sea, casi todos los fármacos que usamos comúnmente pueden dar o empeorar la constipación del paciente. Dentro de los factores de riesgo, fíjense los que tenemos marcados en rojo, son aquellos que tenemos que prestar atención en la internación. Si es una mujer añosa, mayor de 65 años, tiene mayor probabilidad de constiparse. Los medicamentos previos que consume el paciente, sobre todo si tiene polifarmacia con analgésicos y demás. Si el paciente ha sido intervenido, ya sea una cirugía abdominal, perineal o pélvica. En embarazadas, las comorbilidades asociadas, como nombramos recién, endocrinológicas y neurológicas sobre todo, y si se trata de pacientes terminales, sobre todo oncológicos. Entonces, un paciente internado con constipación, lo más importante es la anamnesis, es fundamental. Primero, valorar el hábito evacuatorio previo, la frecuencia y la consistencia de las deposiciones previas a la internación, si tiene síntomas asociados, si tiene pujo, si tiene tenesmo, si tiene proctorragia, si viene perdiendo peso, si usó laxantes antes de la internación, si tiene antecedentes tanto personales como familiares de cáncer de colon y la medicación habitual que utiliza. Hay que identificar síntomas o signos de alarma, el sangrado digestivo, la pérdida de peso como nombramos recién, si tiene un test previo, por ejemplo, de sangre oculta en materia fecal, si tiene anemia en el laboratorio. Tenemos que tratar de establecer el Bristol, que le podemos mostrar los dibujitos al paciente, y el examen físico tiene que ser completo siempre, abdomen y ano recto. O sea, siempre tenemos que hacer un tacto rectal si el paciente está constipado. Básicamente una inspección para ver si tiene fisuras, si tiene hemorroides, y un tacto rectal para ver la ocupación del recto, para ver el tono. Mientras hacemos el tacto rectal le podemos pedir al paciente que haga el pujo y podemos valorar también así un poco la funcionalidad. En cuanto a los métodos de diagnóstico para constipación, lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Tenemos métodos generales y específicos. De los específicos se los voy a nombrar solamente porque, como les decía al inicio, esto es más que todo para estudiar en consultorio. Pero bueno, los generales, a grandes rasgos, necesitamos un laboratorio. Con un hemograma, según las guías, alcanzaría solamente para ver si hay anemia. Y estudios de tiroides, que nosotros de rutina lo pedimos en consultorio, no serían de indicación pedirlo en la internación. Si el paciente, por ejemplo, está sin ir de cuerpo hace varios días y no elimina gases, una placa de abdomen siempre para descartar megacolon o fecaloma, y la colonoscopia estaría indicada en casos de signos o síntomas de alarma. Y los test específicos, que tenemos sobre todo test para valorar la función del ano recto, tenemos el test de expulsión del balón, la manometría ano rectal, la videodefecografía, que se puede hacer por resonancia o por centellografía, y el tránsito colónico con marcadores radiopacos es lo que nos va a dividir si se trata de una inercia colónica o de un tránsito colónico normal.
Entonces, en el internado, para repasar, siempre tacto rectal para descartar enfermedad perianal a todos los pacientes. Tenemos que suspender medicamentos en lo posible que puedan ser causantes, la tablita que les mostré recién, sobre todo opiáceos y AINES. Hay que considerar colonoscopía si hay signos o síntomas de alarma. Respecto a las medidas no farmacológicas que podemos hacer, aumentar el consumo de fibra en la dieta oral o en los suplementos, si son pacientes que están recibiendo nutrición enteral, por ejemplo. Y siempre, respecto a lo farmacológico, hay que iniciar con agentes osmóticos. Podemos iniciar con lactulosa o el polietilenglicol en sobres. Estos dos tienen muy buen perfil de seguridad, o sea, lo podemos usar en renales crónicos, en insuficiencia hepática, en embarazadas, en ancianos. A la dosis que están descritas ahí no hay ningún problema y no hay reacciones adversas. Habitualmente esperamos una respuesta 48 a 72 horas y si el paciente no responde, podemos suplementar con agentes estimulantes, esto siempre hablando por la vía oral, que puede ser el bisacodilo o el picosulfato de sodio, y como última instancia, que casi nunca llegamos en el internado, los nuevos agentes como brucaloprida y linaclotida. Obviamente, si los pacientes tienen fecaloma, que ya vamos a ver un poquito más adelante, los tratamientos son distintos. Esto es para que les quede nada más la clasificación de los tipos de laxantes según el mecanismo de acción que tiene cada uno. Los formadores de masa, que habitualmente lo usamos en el ambulatorio, los osmóticos que ya nombramos recién, que son de elección en el internado, y después tenemos el grupo de laxantes de estimulantes, que lo que hacen es aumentar el transporte hidroelectrolítico en la mucosa intestinal, como el bisocodilo y el picosulfato sódico. Los proquinéticos, que son los agonistas de los receptores 5-HT4 de serotonina, estimulan el reflejo peristáltico y la motilidad colónica. Acá en Argentina solamente tenemos el procalopride como disponible, el tegaserot aún no está disponible aquí en Argentina. Y los secretores que aumentan los canales, estimulan los canales de cloro, y son agonistas del receptor de la guanidulato ciclasa C, que también aumentan el cloro en la luz intestinal. Y de estos dos, el lubiprostol y la linaclotida, solamente tenemos disponible la linaclotida aquí en Argentina. Hay otros mecanismos como los lubricantes y los ablandadores de materia fecal que casi no usamos en la internación porque se supone que son casos un poquito más graves. Otros tratamientos, bueno, tenemos los enemas de limpieza. Si el paciente tiene fecaloma, el que usamos comúnmente en el internado, el enema de Murphy, que es una preparación. También se pueden usar enemas comerciales, que ya vienen preparados con soluciones salinas o minerales, y los supositorios, que pueden ser de glicerina o de bisacodilo también. La fragmentación manual es una buena técnica, sobre todo si el fecaloma está en recto, y la cirugía en casos completamente extremos, que de elección es la colectomía subtotal con anastomosis ileorectal, y también, como comenté recién en Clostridium, muchas veces se puede hacer ileostomías o secostomías y hacer enemas anterógrados con soluciones salinas para mejorar, pero esto también en constipaciones crónicas y que son refractarias al tratamiento convencional. Respecto al uso de opioides, bueno, es un manejo, si bien es similar a la constipación crónica y a la constipación en la internación, como venimos hablando, lo único que hay que saber respecto a esto es que, para que ustedes tengan en cuenta nada más, que a todos estos pacientes que consumen opioides de forma crónica, sobre todo los oncológicos, siempre habría que hacerle estas 3 preguntas al ingreso, ¿sí? ¿Cómo califican la facilidad para defecar? Si tienen sensación de evacuación incompleta y cómo califican a su constipación, porque si en alguna de estas 3 preguntas lo responden, le dan un valor más de 30, siendo 0 muy fácil y 100 la máxima dificultad, ya es una constipación clínicamente significativa y sí o sí se tiene que tratar. Y obviamente en las anamnesis siempre hay que aprovechar para ver si tiene una correcta indicación del opioide y si toma la mínima dosis necesaria. Esta es la guía de la AGA que salió el año pasado para el manejo de constipación asociada a opioides. Y bueno, clasifica los distintos agentes que podemos utilizar, como ya venimos nombrando, los laxantes tradicionales, que son los osmóticos, estimulantes y los ablandadores de materia fecal, los secretagogos intestinales, que ya nombramos, el lubiprostone, y los agonistas 5-HT4, pero agrega un nuevo grupo de tratamiento que podemos usar, que son los PAMORA, que son bloqueantes de los receptores MU a nivel intestinal, como son el naldemedine, naloxegol y metilnatexano, que bueno, los podemos utilizar como extra a los tratamientos convencionales. Y respecto a las recomendaciones, recomiendan fuertemente los laxantes tradicionales y los PAMORA, pero ellos no recomiendan, en el caso de que sea constipación inducida por opioides, el uso de los secretagogos intestinales y de los agonistas 5-HT porque no hay evidencia, no porque pase algo malo, sino que no están estudiados para constipación inducida por opioides. Respecto a los fecalomas, que algo hablamos recién, es una de las complicaciones más frecuentes de la constipación y es causa de internación en muchos casos.
Se produce por una acumulación de heces en cualquier trayecto del colon, pero más frecuentemente en la ampolla rectal, y pueden causar impactación y obstrucción de la luz intestinal. Más allá de estos cuadros obstructivos, pueden causar otras complicaciones, sobre todo a nivel de la pared intestinal. Si es algo más bien crónico, pueden causar megacolon, y si es algo bien agudo, con aumento de la presión, pueden causar colitis estercolar, úlceras estercolares, incluso perforación y fístulas. Las úlceras estercolares las hemos visto bastante, digamos, muchas veces. Son complicaciones infrecuentes, pero en realidad están subestimadas porque estas úlceras se producen por una lesión isquémica crónica por efecto de masa del fecaloma, y esto lleva a una necrosis de la pared. Y cuando estos pacientes se perforan o tienen abdómenes agudos, a menudo se los identifica como abdomen agudo perforativo espontáneo o idiopático. Entonces, quizás la incidencia de estas úlceras estercolares no está bien definida. Acá tenemos algunas imágenes para que ustedes vean, ¿sí? Esto es a nivel del recto. Muchas veces nos pasa que el paciente tuvo un fecaloma, ahora va de cuerpo bien, pero empieza con sangrado y nosotros hacemos la colonoscopia y vemos esta gran lesión ulcerada que ocupa casi todo el recto. Acá se ve en retroflexión, ¿sí? Y esto, como les digo recién, es causa hasta de perforación e incluso de fístulas. Entonces hay que tenerlas presentes como diagnósticos diferenciales en sangrado posterior a una obstrucción por fecaloma. Y por último, es hablar un poco, ya sabemos que nosotros habitualmente usamos el enema de Murphy o los enemas, digamos, con soluciones salinas, pero esto les traje para mostrar lo que se puede utilizar el gastrografín para el manejo de los bolos fecales, del fecaloma. El gastrografín es un contraste radiológico hidrosoluble que se puede administrar por vía enteral o rectal, y ya está probado su beneficio en oclusión de delgado y de ilio postoperatorio. De hecho se ha usado algunas veces en el hospital. Y acá en este estudio se comparó el uso del gastrografín por sonda nasoyunal versus los enemas, que era el fosfato de sodio común, para ver el éxito, digamos, para la resolución del fecaloma. Y si bien el éxito en ambos fue bastante importante, en los enemas del 69% y el gastrografín de 88%, la P fue significativa a favor del uso del gastrografín. Por lo tanto, es una alternativa que podemos tener siempre y cuando lo tengamos disponible. Y para finalizar, que no sé si viene el caso de constipación, pero está bueno repasar este tema, que es pseudoobstrucción colónica o el síndrome de Ogilvy. Dos palabras nada más. Sabemos que es una masiva dilatación del colon en ausencia de una causa mecánica, es lo que se llama atonía colónica. Tiene una incidencia anual de 100 casos por cada 100.000 internaciones, y los factores de riesgo sí están bien descritos, que es cualquier paciente con enfermedad crítica, que haya tenido un procedimiento quirúrgico reciente, que tenga un desbalance metabólico o un paciente que esté internado por trauma. Y el evento adverso o la complicación más temida es la isquemia y la perforación, que puede ser espontánea, sobre todo cuando el ciego alcanza un diámetro mayor a 12 centímetros y este cuadro dura más de 6 días. El riesgo de perforación espontánea se estima entre un 3 y un 25% y alcanza una mortalidad altísima hasta el 50% de los casos. Este es un algoritmo para que lo tengan presente, que me parece bastante práctico. Siempre que tenemos distensión colónica aguda evidenciada por una imagen de elección, una tomografía, tenemos que descartar 3 cosas principales: que no haya signos de isquemia, que no haya perforación y que no se trate de un vólvulo secal, porque esas 3 indicaciones sí o sí tienen conducta quirúrgica, no hay otra opción. Si ninguna de esas 3 está presente, tenemos que ver otras causas de obstrucción mecánica, por ejemplo, un tumor de colon, un vólvulo sigmoideo, que en esos casos sí tenemos posibilidad de hacer tratamiento endoscópico, o sea, colocar un stent o de volvular el colon sigmoides. Y si es alguna otra causa, hacer un tratamiento quirúrgico. Y siempre que descartemos obstrucción mecánica, ya estamos ante el diagnóstico de una pseudoobstrucción colónica aguda. De inicio, siempre el manejo es conservador. Por lo menos 2 a 3 días tiene que ser manejo conservador. ¿Y en qué consiste? Sonda nasogástrica, nada por boca, tratar de suspender todos los medicamentos que puedan ser causales, sobre todo opiáceos, de nuevo, corregir los trastornos hidroelectrolíticos, y si el paciente se puede movilizar, movilizarlo. Nosotros siempre también indicamos el sondeo rectal intermitente, que ayuda y vemos que funciona bien, sobre todo en los casos más leves. Si el paciente tiene buena respuesta, que suele ser, gracias a Dios, hasta el 96% de los casos, hay que empezar a darle dosis bajas de polietilenglicol para que recupere el tránsito normal. Y si el paciente no tiene respuesta, o es una respuesta parcial o no responde, tenemos 2 opciones: el uso de la neostigmina, que es el tratamiento medicamentoso, y si no, la descompresión colónica. Para hacer neostigmina, el paciente tiene que pasar una unidad cerrada, sí o sí, porque necesitamos monitorizar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Y como la neostigmina es un agonista parasimpético mimético anticolinérgico,
digamos, puede producir bradicardia, broncoespasmo, náuseas, vómitos, diarrea. Entonces, por eso el rápido acceso a la atropina. Está contraindicada la neostigmina en 2 situaciones, cuando hay obstrucción mecánica, ya sea del tracto urinario o del tubo digestivo, obviamente. La dosis para utilizar se recomienda de 2 a 5 miligramos, que hay distintos estudios que pueden ser endovenosos o subcutáneos. No hay diferencia entre uno u otro y se pueden hacer hasta 2 dosis consecutivas. Y en el caso de que el paciente no responda, ahí tenemos como última opción la descompresión colónica. Habitualmente la descompresión colónica es un procedimiento que no nos gusta hacer mucho porque tiene complicaciones propias del procedimiento. Nosotros habitualmente para hacer la colonoscopia insuflamos aire o CO2, en este caso es de elección la mínima insuflación y CO2 en lo posible. El colon no se tiene que preparar, pero tiene hasta un 2% de riesgo de perforación por la colonoscopia y 1% de mortalidad. O sea que hay que hacer selección cuidadosa de estos pacientes que vamos a terminar haciendo este tratamiento. Por suerte no es un procedimiento que lo hagamos muy seguido, la gran mayoría, como les decía recién, con el tratamiento conservador o la neostigmina, resuelven el caso. Y si ya no responde con la descompresión, porque muchas veces tienden a recidivar, ya es el tratamiento quirúrgico la elección. Eso sería todo. No sé si alguien me quiere preguntar algo por el chat o a mí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Hola, André, ¿cómo andás? Rodri Alonso de Clínica. Gracias, Rodri. ¿Todo André, bien? una pregunta respecto al sondeo rectal. Siempre como desde que yo entré al hospital, nunca lo leí ni nunca vi nada escrito sobre eso, pero siempre como que está muy discutido por el riesgo de perforación. ¿Hay algo Ujú. escrito sobre complicaciones o algo más No, es que o es más de la práctica? no está puesto en el algoritmo, ¿viste? Al último, no está descrito por lo menos en ninguna guía de pseudoobstrucción, pero nosotros lo hemos hecho, o sea, si lo haces, digamos, no un sondeo tampoco con una sondita simple, algo corto, se puede hacer. Sí, obviamente lo tiene que hacer alguien que sepa, pero no está descrito en la literatura. Nosotros lo indicamos en la práctica, sí, casi siempre a todos los pacientes que nos interconsultan para hacer descompresión, le decimos que valoren un sondeo, pero no está en las guías. Tenés razón lo que vos decís. Bien, perfecto, gracias. Hola André, tengo una preguntita Sí, respecto a la diarrea por Clostridium, que no es no es tanto una pregunta, pero a lo mejor como para ver, comparar con la práctica. Viste que generalmente acá en el HOSPI, o sea, nunca indicamos 125 4 veces al día, no. siempre la indicación es de 250. ¿Es por algo en particular? O sea, independientemente que sea el primer episodio, independientemente que sea leve, moderado, ¿es por No, qué? ¿Tenés idea? no, me parece que no, en ninguna de las 2 guías que les mostré, que es Ujú. la de las recomendaciones intersociedades y la de la AGA, no habla de esa dosis de 250. Siempre es o 125 cada 6 o 500, si es una recurrencia, por ejemplo. Pero Bien. 250, no. Yo, es más, no me acordaba que usaban 250, me acordaba que usaban 125 en el HOSPI. Cuando yo era interna, No, bueno, no sé si también depende un poco si la indicación la infecta o no, pero yo las últimas veces por lo menos he visto 250, pero me acordaba que en las guías era 125. Pensaba que a lo mejor sí. era, no sé, una cuestión de la dilución para más No, viste fácil, que no acá sé, pero o no. sea, la vía Ujú. oral, la banco Sí, vía oral, acá no la sí, sí, tenemos. O sea, usamos la no, por eso ampolla. usás la otra, pero digo, a lo mejor es más fácil sacar un cuartito y, bueno, no sé, al final no, Sí, porque porque lo es digo una sin mínima usar. dosis. Ujú. Sí, sí. Sí, Eh, no he visto eso de la dosis, que en ningún lado dice dosis 250 y tampoco dice algo ujú, respecto a eso. eso, listo. Ujú. Bueno, espero no haberlos aburrido porque es un tema así encima es larguísimo, todo lo que es crónico es interminable. Constipación funcional, hay guías y guías eternas para... Pero bueno, le pregunté a uno de los chicos y me dijo que eso lo ven en el consultorio, en clase de consultorio. Sí, 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 está bueno esto como más para la internación y sí, la verdad que constipación vemos un montón y siempre es un perno
No sé. No, el estudio de constipación funcional es aburridísimo. Y tenés un montón de cosas para hacer y siempre los pacientes son refractarios que no responden a nada. Es bastante complejo, de hecho dentro en gastro lo tiene que manejar un especialista en motilidad porque nosotros mismos a veces no le damos en la tecla. Así que bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere decir o preguntar algo. Estuvo muy buena la clase, André, así que Ay, no. después le voy a subir a YouTube, así la pueden Bueno, ver encima me todos. agarró Y un yo voy a ver ataque la de primera al parte. principio que me tuve que concentrar para no ponerlos sordos. Bueno, Bueno, chicos, muchas nos gracias, vemos. ¿eh? Que anden Buenísimo. bien. Chau, Hasta chau. luego.